Hola a todos, hoy de nuevo tenemos la oportunidad de estar aquí en otro encuentro de conversaciones con científicos. Nuestra estrategia del Centro de Ciencia Francisco José de Caldas para la apropiación social de la ciencia y el conocimiento. Ya llevamos 3 diferentes conversaciones en las que hemos hablado sobre temas muy diversos con científicos de nuestra Universidad de Caldas. Y bueno, para esta cuarta conversación tenemos como invitado a Gonzalo Taborda Ocampo. Él es licenciado en Biología y Química con una especialización en Ciencias y Tecnología de Alimentos, doctor en Ciencias Químicas y profesor de nuestra Universidad de Caldas en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Además, es director de investigaciones de la U de Caldas. Bueno, saludamos a Gonzalo. Estamos muy contentos de tenerte como invitado hoy en esta conversación con científicos. Buenas noches, muchas gracias Victoria por la invitación, a la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados y por supuesto a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria por este espacio para los científicos. Antes, muchísimas gracias a ti, profe Gonzalo, por estar aquí. Y bueno, para el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy valioso en las investigaciones y en los resultados de nuestros científicos de la Universidad de Caldas, la cromatografía, una técnica de las ciencias muy importante en tu línea de investigación. Digamos que al principio, hablar sobre este método no nos dice mucho, o bueno, a los que no estamos familiarizados con él. Hablando un poco de historia, el término fue usado por primera vez por un botánico ruso en 1906. Entonces, ¿qué tal si empezamos por estas generalidades, profe Gonzalo, y nos cuentas qué es la cromatografía? Sí, la cromatografía es una técnica de separación de muestras. Cuando tenemos un compuesto, él tiene la posibilidad de ser rescatado de su matriz donde está inmerso. Entonces la cromatografía es una técnica que se especializa en rescatar esas sustancias que pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces, dependiendo del uso, la utilizamos. Tú nos hablas de la cromatografía como una técnica para identificar y separar. Digamos que podemos hacer una analogía de cuando las personas sufren TOC o incluso cualquier persona que es organizada y tienen estos impulsos de ordenar y clasificar las cosas, ya sea por su tamaño o por su color, con este método pues que es tan versátil, teniendo en cuenta que su aplicación puede ser en todas las ramas de la ciencia. ¿Y cómo funciona esto de ir separando sustancias, profe? Sí, justamente es una excelente analogía. Nosotros por naturaleza tendemos a separar, o sea, a ordenar las cosas, a agrupar las cosas. Entonces en química aprovechamos que todas las moléculas son diferentes, que tienen características diferentes. Por ejemplo, el mero tamaño molecular es diferente, entonces yo podría por tamaño molecular separar sustancias, luego separarlas por alguna propiedad física, por ejemplo, la capacidad de volverse volátiles. Entonces separamos las volátiles de las no volátiles. Y en esa agrupación yo puedo tener la posibilidad de rescatar, por ejemplo, plaguicidas, una familia de plaguicidas del resto de cosas donde están inmersas. Puede ser un alimento, puede ser el agua, puede ser una matriz biológica en especial. Entonces la cromatografía permite hacer ese tipo de separaciones. Las aplicaciones son múltiples, o sea, podemos trabajar desde plantas, animales, hacer análisis de sustancias en humanos, por ejemplo, encontrar alguna sustancia farmacológica que está en una muestra de sangre, podríamos tener la capacidad por cromatografía de extraer esas sustancias, determinarlas y cuantificarlas.
Bueno, muy interesante esto y sobre todo porque son temas de física y química, son temas complejos y qué mejor manera de entenderlos con situaciones de nuestra cotidianidad. Bueno, profe, ustedes tienen un grupo y llevan muchos años trabajando de la mano de este método, el grupo de investigaciones en cromatografía y técnicas afines. ¿Qué han logrado? ¿Qué han conseguido? ¿Cómo trabajan ustedes? El grupo de cromatografía y técnicas afines fue fundado en el 2002. Yo soy su director, me acompaña en el grupo el profesor Milton Rosero y el grupo ha tenido como horizonte de trabajo las técnicas analíticas, sobre todo las cromatográficas, pero se denomina técnicas afines también porque allí estamos incluyendo métodos espectrofotométricos y los del sensor, que son los métodos electroquímicos. El grupo pues tiene 3 espacios en la universidad, 3 laboratorios. Un laboratorio donde trabajamos cromatografía de gases, otro laboratorio donde trabajamos cromatografía líquida y otro laboratorio donde hacemos métodos de preparación de muestras y métodos electroquímicos. Eso es básicamente lo que hacemos allí. Desde el grupo de investigación se han formado estudiantes a nivel de maestría, doctorado y se participa obviamente en llave con los programas de la Universidad de Caldas. Digamos que estas técnicas cromatográficas han traído grandes resultados a las investigaciones de tu grupo. ¿Por qué es tan interesante trabajar y desarrollar proyectos de la mano de este método? Sí, muchas gracias. La cromatografía tiene una ventaja enorme y es que recoge las otras técnicas de separación. O sea, recoge la filtración, la extracción, la destilación en una sola técnica. Nosotros le decimos la cromatografía, pero en realidad la cromatografía es una familia de técnicas. Está la cromatografía de gases, que sirve para analizar sustancias que se pueden volatilizar, o sea, que se pueden pasar a fase de vapor, por ejemplo, el aroma de un perfume, los aromas de las frutas, los compuestos como los plaguicidas de los que hablábamos ahora, que se pueden volatilizar. Entonces, hay muchas técnicas de cromatografía y lo que hemos hecho en el grupo de investigación de cromatografía y técnicas afines es abarcar un amplio espectro de sustancias, desde hidrocarburos hasta muestras forenses, muestras ambientales, muestras médicas, clínicas, pero todas separadas por algún tipo de cromatografía, o sea, bien sea gases, bien sea líquida, bien sea iónica, bien sea columna cromatográfica. Muy interesante esto. Y bueno, ahora vamos a centrarnos en el tema de las patentes. Y es que desde el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas celebramos que la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó en estas últimas semanas 2 patentes a la Universidad de Caldas. Entre ellas se encuentra la investigación de Gonzalo Taborda y otros inventores que, como lo mencioné previamente, tiene que ver mucho con este tema de la cromatografía. Cuéntanos, Gonzalo, de qué se trata la patente. Sí, la patente es un reconocimiento, un invento. En este caso, el invento ha sido un dispositivo que nos ha permitido la determinación de una toxina alimentaria presente. En este caso, pues lo presentamos para café, eh, y tiene unas grandes ventajas. Primero, que la técnica es sencilla, la puede utilizar cualquier persona sin una preparación fuerte en el área de la química. Segundo, que es de bajo costo. Entonces quiero allí comentar que la técnica que actualmente se emplea es la cromatografía líquida y la detección se hace con un dispositivo que se llaman columnas de inmunoafinidad. O sea, se utiliza la tecnología de los anticuerpos que son capaces de detectar de una manera muy específica una sustancia, en este caso la ocratoxina. Esa técnica es costosa, es la técnica que está, digamos, reconocida para este proceso. Nosotros lo que hicimos fue tratar de utilizar con los métodos electroquímicos, que también son unos métodos muy específicos, tratar de encontrar las variables que puedan detectar y cuantificar las ocratoxinas. Entonces implementamos un método que empleaba una enzima, entonces la enzima se fija sobre el dispositivo, que es un triple electrodo, y sobre él se deposita nuevamente la muestra. Entonces tendríamos el electrodo,
la gota que tiene la enzima, que es una peroxidasa, y luego se adiciona el analito, que es en este caso pues la muestra. Eso nos genera unos gráficos que están relacionados con el voltaje, y eso nos indica qué tipo de molécula tenemos, sobre todo la cantidad de ese tipo de molécula. Como les decía, es bastante barato. Uno podría decir que mientras un análisis por cromatografía líquida puede estar costando alrededor de 600, 700 mil pesos por muestra, en este caso el análisis no superaría los 10 mil pesos. Ese sería más o menos como para tener una orientación. En nuestro grupo hicimos las dos técnicas, obviamente porque teníamos que validar nuestro método, nuestro sensor, con la técnica estándar de oro, que era la cromatografía, con columnas de inmunoafinidad. Bueno, ¿y cuál fue el proceso para la consecución de este invento o de esta patente? Bueno, en la academia suele ocurrir que a partir de los trabajos de investigación, de las tesis, pues uno empieza a hacer un acercamiento a, a métodos novedosos, a tratar de mover la frontera del conocimiento, que eso es lo que se hace normalmente en los doctorados y pues que tratamos también de permearlo a las maestrías. Entonces, con uno de los estudiantes nuestros, Diomer Hernán Aristizábal, eh, que ya se graduó de maestría, con él iniciamos todo el proceso de hacer la implementación de la metodología electroquímica. Y para ello nos encontramos que había que hacer toda una cantidad de abordajes desde el tema de o sea, digamos de la parte electrónica, o sea, generar un Arduino, un programa, o sea, hacer todas unas interfaces que ya rompen el tema y el esquema de lo químico. Entonces el biosensor nos obligó a meternos en ese mundo y por eso ya finalmente lo presentamos como un kit completo. La segunda parte de la historia corresponde con la vinculación de otro estudiante que es Dairo Alexis Giraldo. Él es funcionario del SENA, hizo el doctorado en nuestra universidad, en el doctorado en ciencias agrarias, y también tuvo la coordinación o la dirección de mi parte para su tesis. Con él logramos hacer el dispositivo, el chip electrónico en las instalaciones del SENA, que tienen impresoras con tintas especiales, y entonces pudimos utilizar nuestras tintas de carbono, que son la base de nuestros electrodos, se lograron imprimir, y entonces ya tenemos, digamos que todo el proceso completo, desde la celda electroquímica, la interfase con el Arduino y toda la parte que tiene que ver con el software para el manejo de los datos. Entonces ya se consolida toda una nueva técnica para hacer estos análisis de ocratoxina. Hablemos sobre el problema, la ocratoxina. ¿Cuáles son las implicaciones de estas toxinas en los alimentos? Bueno, las toxinas alimentarias tienen una alta incidencia en las personas, en salud. En el caso de la toxina, de la ocratoxina A, es una toxina derivada del hongo Aspergillus. Ese hongo crece justamente donde hay nutrientes, entonces donde hay un alimento, él crece. Y si hay una alta humedad ambiental, que es lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestro departamento, que tenemos una humedad relativa bastante alta, entonces eso, digamos que es el caldo de cultivo para ese hongo propicio. Entonces, donde crece el hongo, se forma la toxina. Así tú limpies el hongo, porque es un polvito verde, si tú limpias ese polvo, parecería que no pasa nada, pero ya la toxina quedó en el alimento. Entonces, en el caso del café, que es uno de los alimentos que hemos tomado como base, y por la incidencia tan grande que tiene en las exportaciones, entonces el café lo analizan en el lugar donde llega y cuando se dan cuenta que tiene ocratoxina lo devuelven. Entonces es una pérdida grande para el exportador colombiano porque tiene que pagar no solamente el viaje de ida y de regreso, sino que se quedó sin poder hacer la venta. Entonces la técnica ofrece esa ventaja de poder determinar de manera rápida en campo la presencia de la ocratoxina, que sería transparente, ¿sí? Y poder entonces prevenir todo ese tipo de situaciones que puedan ocurrir. Hoy en día se tiene todo el café listo en el barco para enviarse y tienen que esperar a que vayan las muestras hasta un laboratorio especializado. Esos métodos pueden durar un día de análisis, entonces digamos que las muestras estarían allí, digamos,
los sacos de café estarían allí en espera de ese resultado para poderlo enviar. De esta manera lo que nosotros queremos es hacer un análisis preventivo en campo con personas que no tienen que tener una experticia en química y que se pueda dar el análisis. Entonces previene toda la parte económica, pero también previene el tema de salud. Y en el caso entonces de las personas y los consumidores. Sí, la ocratoxina A es cancerígena, entonces ese es uno de los grandes riesgos. El otro riesgo que tiene la ocratoxina es que tiene un efecto acumulativo, o sea que en bajas concentraciones va entrando al organismo, pero una exposición continua pues, puede generar casos de cáncer crónico o de enfermedades crónicas. Importantísimo esto. Yo voy a hablar del departamento de Caldas, pues porque tenemos muy arraigado todo esto de la caficultura. El café es una parte esencial y un dinamizador de la economía y pues el sustento de muchas familias campesinas. Digamos que nos destacamos por ser un departamento con mucha productividad de café. Y pues en el caso de Colombia somos el tercer país mayor exportador de café en todo el mundo. Tú mencionabas que como referencia tenían estas semillas. Entonces, ¿qué ventajas, Gonzalo, podemos obtener de este biosensor en la producción y finalmente quiénes serán los beneficiados? Indudablemente está pensado el sensor para determinar ocratoxina en café. No obstante, él detecta la toxina, por lo tanto podríamos utilizarlo para cualquier tipo de alimentos en el caso de toxina, de ocratoxina. El renglón productivo, como tú lo mencionas, en términos de café es amplísimo. Nosotros somos una región cafetera con vocación agrícola, por lo tanto, el tener esta técnica permite hacer un monitoreo de la presencia de ocratoxina en todos los momentos de la cadena productiva. Prácticamente, pues después de hacer el almacenamiento, que es donde puede perfectamente crecer de manera mucho más rápida el hongo, entonces se puede hacer todo un monitoreo en el tiempo de almacenamiento, durante el viaje, por ejemplo, cuando se llevan estos bultos de café en barco hacia Europa, esos días o esas semanas que puede durar el viaje, pues se puede hacer un monitoreo directo y es un dispositivo del tamaño de una SIM card de teléfono, entonces es una cosa bastante sencilla de analizar y de portar. Bueno, son múltiples las ventajas de este biosensor, no solo en temas de salud y prevención, sino también pues para ayudar a productores y mejorar la calidad de los alimentos y pues así evitar tener pérdidas. Digamos que, ¿cuáles han sido esas dificultades que se han encontrado ustedes, los investigadores, en la implementación de estas técnicas y en el desarrollo de este tipo de proyectos? Sí, justamente estamos haciendo una ruptura en el mundo en el tema de la incursión en hacer apropiación, en generar tecnología. O sea, normalmente las investigaciones han generado conocimiento y ese conocimiento se plasma en un artículo científico. Pero ya dar el paso adicional en coger esos resultados de investigación y convertirlos en un desarrollo tecnológico, eso es un paso que el país está dando de manera agigantada en estos momentos. Entonces, como es algo, digamos, novedoso, no tenemos toda la infraestructura para hacer el prototipado, para hacer el perfeccionamiento del prototipo final. Decir, vea, aquí ya está el invento. O sea, tenemos todo el proceso, todo el protocolo, toda la explicación, tenemos los dispositivos de manera, digamos, un poco precaria, pero funcionales, y el paso a seguir es, bueno, ya quiero tener el aparato para venta de inmediato en los anaqueles del mundo. Entonces, ese es el paso que nos falta. O sea, las dificultades han sido grandes porque, como les comentaba hace un rato, hemos tenido que aprender de electrónica, hemos tenido que aprender de manejo de algoritmos en sistemas, cosas que sobrepasan la química, pero que están a disposición nuestra y tenemos, digamos, la pericia como investigadores de irnos metiendo en esos campos para encontrar lo que necesitamos. Ahora el paso a seguir después del reconocimiento de la patente es hacer el paso de comercialización de la patente.
O sea, buscar un ángel inversor o verificar si en la universidad es posible hacernos cargo de montar una spin-off, o sea, explotar esta patente, o sea, generar ya el biosensor de venta al público. Y para eso, pues, habría necesidad de contar ya con personas expertas en mercadeo, o sea, ya es otro mundo diferente en el que nos tenemos que enfocar ahora. Muy interesante conocer estos métodos que permiten alternativas en la producción y la transformación, en este caso del café. Pero como lo decía el profe Gustavo, que se puede trabajar también con otros alimentos. Digamos que hablamos de la patente más reciente, que es este biosensor muy novedoso que explora muchas áreas del conocimiento y no solo se queda en la química para el control de calidad y alimentos. Pero también existe otra patente que es la de arcilla modificada y va de la mano de un término muy innovador y es el de química verde y desarrollo sustentable. ¿Cómo funciona esto de la arcilla modificada y qué han logrado hasta ahora, profe? Sí, efectivamente esa fue nuestra primera patente, nos la otorgaron en diciembre. También es un hit del grupo porque nos hemos especializado en las técnicas previas a la cromatografía, o sea, lo que nosotros llamamos métodos de preparación de muestra. Si yo quiero sacar una sustancia de interés de una muestra muy compleja, como lo puede ser un alimento, como lo puede ser una matriz biológica, pues es necesario entonces hacer una preparación previa, o sea, hacer como una separación grosera que nos permita sacar una familia de analitos y ya sobre esa familia ponerla en condiciones para separarlas por cromatografía de gases, cromatografía líquida y hacer la identificación y la, y la, y la, la cuantificación, o sea, esos dos procesos. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros la arcilla? La arcilla es un material poroso en el cual se pueden involucrar las muestras que vamos a separar. O sea, nuestros analitos pueden entrar a esos poros. Y como lo mencionamos hace un rato, solamente por el tamaño, algunas moléculas van a ingresar más fácil que otras. Entonces es una primera separación. Cuando nosotros utilizamos líquidos iónicos, los líquidos iónicos le dan una ventaja adicional al material, y es que no solo separa por tamaño, sino que puede separar por las afinidades que tienen las moléculas por el líquido iónico que empleamos. Entonces, eso genera dos ventajas muy grandes. Primero, extrae las sustancias de interés de una matriz compleja, y segundo, las preconcentra. O sea, yo puedo hacer pasar litros y litros de muestra contaminada con una sustancia, por ejemplo, un trialometano. Entonces, ese trialometano estaría, digamos, en partes por billón. O sea, de un billón de moléculas, una molécula de esas es un trialometano. Pero al quedar incrustado en la arcilla, eso va a permitir que yo pase muchos litros de agua y él va a quedar secuestrado en la arcilla. Finalmente, puedo ya pasar esa muestra a través del cromatógrafo y ya el cromatógrafo lo puede visualizar. Entonces decimos que tenemos la capacidad de hacer análisis de muestras en partes por trillón por cromatografía, pero mira que no es gracias a la cromatografía solamente, sino gracias a la preconcentración que se logra hacer con la arcilla. Esa es la gran ventaja de la arcilla. Es un material eco, porque es un material ecológico, no es amigable con el medio ambiente, permite hacer análisis a nivel de miniaturización, o sea, son técnicas miniaturizadas, igual que el biosensor. Entonces, de esa manera estamos incursionando con metodologías amigables con el medio ambiente. Súper interesante esto, profe. Como lo dije al principio, la cromatografía logró materializar estos proyectos y bueno, pues ya para cerrar esto de las investigaciones y estos temas académicos, a mí me gustaría que nos hicieras un breve resumen pues, de lo que has conseguido además en el campo de la ciencia, profe. Bueno, yo simplemente quiero invitar a la comunidad, a los estudiantes, investigadores, que si necesitan algo del laboratorio, la cromatografía es una técnica, le llaman la técnica reina de las separaciones. Toda investigación científica que incluya trabajo de laboratorio seguramente va a tener algo que ver con cromatografía.
Tenemos en la universidad el laboratorio, tenemos la experiencia, entonces los invitamos a todos para que participen. Nosotros manejamos varias líneas, porque como todo está relacionado con la cromatografía, las líneas de investigación son amplias. Trabajamos en química forense, hay alianzas con la Fiscalía en Bogotá, hemos hecho la formación y graduación de varios estudiantes a nivel de maestría en esa línea forense. Tenemos la línea en diseño de biosensores y materiales, donde hemos sacado pues estos resultados adelante y en la cual pues también hemos formado estudiantes. Hay una línea muy especial que es inocuidad en alimentos, que permite justamente encontrar sustancias tóxicas en los alimentos y que nos permite por la cromatografía cuantificar. Entonces también allí hay una línea importante en la cual se puedan vincular. Y otra de las líneas que es en la que hemos venido trabajando recientemente es la línea en metabolómica. La metabolómica es el análisis, una aproximación al análisis completo de una muestra biológica. O sea, lo que normalmente uno hace es separa las sustancias y analiza una sustancia de interés. El abordaje metabolómico es estudiémoslas todas y de allí podremos ver qué se puede necesitar. Últimamente con este abordaje hemos trabajado muestras en humanos, sangre, orina, para determinar sustancias tóxicas en sangre. Hemos trabajado muestras biológicas desde el punto de vista de frutas, por ejemplo, frutas propias de nuestra región, para encontrar cuál es su huella metabólica, cuáles son los compuestos que tiene y encontrar marcadores biológicos de deterioro, encontrar sustancias que tienen alguna aplicación funcional. Entonces, tratar de convertir un alimento normal en un alimento nutracéutico, pero basado en toda la investigación y la trazabilidad que nos da un estudio metabolómico. Entonces, allí, pues obviamente, también se ha tenido que echar mano de técnicas en computación, porque ya no estamos analizando una sustancia, sino que un cromatograma nos puede dar 200, 300 señales y por eso ya el estudio no se puede hacer de manera manual, sino que hay que utilizar la bioinformática para hacer ese estudio. Y también el abordaje con bases de datos internacionales nos permite hacer una comparación de nuestros resultados con lo que hay a nivel mundial y de esa manera poder encontrar el analito, pero también cuáles son las rutas metabólicas o bioquímicas que hay detrás de él. Entonces muchas veces encontramos el analito, que se refleja como un pico en el cromatograma, pero no somos capaces de decir qué compuesto es. Sin embargo, con el espectro de masas podemos encontrar en qué ruta metabólica está, porque sabemos que existe, sabemos cuál es el espectro de masas y sabemos cuál es la ruta. Entonces, aunque no conozcamos el nombre, sabemos dónde ubicarlo. Y esa es una información valiosa en, en estas áreas bioquímicas de la investigación. Bueno, y agradecerle a todos los integrantes del grupo de cromatografía, estudiantes que ya se han graduado, estudiantes que están actualmente, porque sin ellos todas estas publicaciones, todas estas patentes, todos estos logros no serían posibles. Entonces, un agradecimiento muy especial a todos ellos. Información muy valiosa, muy importante y muy significativo que se haga un reconocimiento de la labor y los esfuerzos de nuestros científicos que contribuyen al desarrollo y a la vocación de la ciencia en nuestro país. Digamos que el tiempo es muy corto, tenemos un gran científico con una hoja de vida extensa y un trabajo invaluable y pues no nos alcanzaría un solo encuentro pues para que habláramos sobre todos sus aportes en la ciencia. A mí sí me gustaría que finalicemos, Gonzalo, con una breve reflexión sobre todos los retos de los inventores, de nuestros investigadores y sobre todo para aquellos que están comenzando. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante y nos permite reevaluar un poco qué es lo que estamos haciendo en los proyectos de investigación. O sea, uno debería tener desde el comienzo, cuando va a iniciar un proyecto, tener el horizonte de hasta dónde va a llegar y las patentes y la transformación que puede tener un resultado de investigación en un desarrollo tecnológico es lo que nos permitiría surgir como región.
O sea, nuestra región está necesitando muchísimo que esos resultados que se están publicando en los artículos, pues digamos que logren romper esa barrera solamente de apropiar conocimiento y empecemos a hacer una aplicación de ese conocimiento. Entonces yo creo que es muy acertado lo que la Vicerrectoría de Proyección está haciendo ahora, que es apoyar esas transformaciones y tratar de hacer ese tránsito desde la investigación hacia la generación de productos ya tangibles, de desarrollos tecnológicos, de sistemas tecnológicos, de adaptaciones, de inventos, que es lo que nos va a permitir finalmente hacer un cambio en nuestra vida y en la vida digamos, de los productores de la región, de los empresarios de la región, incluso de Colombia y del mundo, ¿por qué no? Bueno, con esto damos fin a esta conversación. Gonzalo, mil gracias por hacer parte de Conversaciones con Científicos. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos por escucharnos. Te cuento que aprendimos un montón sobre cromatografía, estamos muy felices y muy orgullosos sobre las patentes que se les han otorgado. A ustedes también agradezco por estar aquí acompañándonos y pues nos vemos en un próximo encuentro. Feliz noche.